Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le digo, muy interesante conferencia en la que se dieron a conocer muchos datos fuertes. Y le insistía yo desde un principio, una participación, no sé si cuestionable, pero controvertida por parte de uno de los compañeros corresponsales en la mañanera, el compañero corresponsal del Sol de México, Rafael Ramírez, quien al inicio de su planteamiento, ataque, esa es la forma en la que se le tiene que calificar, que desde el principio de sus ataques no dio a conocer ni su nombre, ni su apellido, ni a qué medio pertenecía, sino hasta que el presidente lo cuestiona de qué medio va. El presidente le pregunta, ¿tú de qué medio vienes? Después de uno de los tantos ataques que le voy a comentar yo en unos momentos más. Dice, ya lo había dicho, presidente. Bueno, nos lo dijo hace ya meses, que tuvo otra participación en la mañanera, Rafael Ramírez. Fue en ese entonces, pero no lo dio a conocer en este momento, en esta mañanera. Dijo, sí, soy del Sol de México y no sé qué, pero fíjese, aquí es simple y sencillamente la tesis que se tiene que plantear. Es de la separación entre el corresponsal, reportero, periodista con el cabildero, el lobista, ¿no? Esa tiene que ser una diferencia abismal. Y aquí tiene que caber la explicación. Muchos a nosotros en Sin Censura nos acusan de ser paleros, de ser politiqueros incluso, de defender algún tipo de político o situación política, como lo hacen los cabilderos, y no es así. Hay que separar entre la ideología o el ideal que puede tener un periodista como ser humano, que corre sangre por sus venas y que se vale que tenga un ideal o una ideología, a verdaderamente ir a cabildear algo, a sugerir, solicitar, exigir, atacar, tener una finalidad con un planteamiento. El fin último del periodismo efectivamente es informar, ¿no? Ese es el objetivo. Por supuesto que también es despertar en las sociedades ese espíritu crítico para establecer estructuras democráticas, es también el explicar la realidad, el tener ese, incluso, insisto, ¿no?, periodismo militante con el que se cambian las cosas, pero hay una diferencia entre el periodista militante o el periodista que tiene algún tipo de ideología con el cabildero. Ese sí ya no es periodista. Rafael sí es periodista, él estudió en la Carlos Septién, Rafael Ramírez, del Sol de México. Pero juzgue usted, vamos a poner un par de las intervenciones que tuvo el reportero del Sol de México para que usted decida y determine. Mire, comienza reprochándole a López Obrador las declaraciones del obispo de Apatzingán, quien sugirió que en vez de celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación este fin de semana, pues se declarara un día de luto nacional por las víctimas de la violencia en el país. El presidente le dice a Rafael que está en todo su derecho, el obispo de Apatzingán, de manifestarse. Aclaró que lleva muy buena relación con el Papa Francisco. De hecho, ensalza lo muy humano que resultó ser el Papa Francisco, lo muy distinto a sus predecesores, para comentar que una cosa es el Papa Francisco y la Iglesia Católica, y otra cosa es la jerarquía católica en México, la jerarquía de la Iglesia en México, pues, y eso sí es innegable, ¿no? Tienen más afinidad con los potentados, muy contrario a la esencia del cristianismo. Y es algo que pues queda exhibido una y otra vez durante las elecciones en el Estado de México. Usted lo sabe perfectamente, hubo un llamado de la Iglesia Católica para que se votara a favor del PRI, bueno, del PRIAN, con PRIAN-RD, que representaba a la priista Alejandra del Moral en contra de la maestra Delfina Gómez. Hasta en las homilías muchos curas se ponían ahí a hacer este tipo de planteamientos y pues evidentemente siempre han mostrado esta mayor afinidad con los potentados, pero no es así en todas partes. Quiero decirle a usted que hay católicos que por supuesto son liberales y por supuesto no se rigen por las determinaciones injustas de de sus altas cabezas, de sus altos jerarcas, y entre estos está el mismo Papa Francisco, quien ha resultado ser muy revolucionario para todos en la Iglesia Católica. Mire, a mí me tocó escuchar a unos curas de cierta
agrupación, ni siquiera que le quiero llamar congregación ni orden, porque son unos pillos y su fundador es un verdadero demonio, un libertino asqueroso, desgraciado, que violó hombres, mujeres y niños al por mayor. Por supuesto que me refiero a Marcial Maciel. Bueno, y que por cierto uno de sus amigos se murió sin enfrentar a la justicia, ¿no? Uno de esos curas pederastas, hijos de la chingada, se acaba de morir sin enfrentar a la justicia terrenal. Bueno, ya, pues los que creemos, consideramos que enfrentará otro tipo de circunstancias ahora, pero bueno, se murió ese hijo de la chingada sin enfrentar a la justicia. Pero fíjese que en alguna ocasión, en una redacción de cierta televisora, escuché a dos curas que habían invitado a esa televisora para que hablaran sobre una de las visitas del Papa, la primera y única visita que hizo el Papa Francisco a México. Los escuché claramente cómo hablaban del Papa comunista, del Papa izquierdoso, y así decían ellos, ¿no? O sea, ellos mismos, a pesar de que en Twitter salgan con fotos con él y etcétera, pues también lo critican mucho al Papa Francisco. Y mire, no tiene, insisto, nada que ver muchas veces lo que uno tenga en el corazón, el pensamiento que uno pueda tener, cómo ejerce uno su fe, como lo hace el Papa Francisco o como lo hace el congruente del padre Alejandro Solalinde, a la jerarquía católica, por ejemplo, en México, que usted los conoce perfectamente. Por cierto, ¿de quién se trata este hijo de la chingada? Antes de que sigamos, te vamos a platicar más al rato porque es parte de nuestro panorama de notas, pero el cura Fernando Martínez se murió, el hijo de la chingada, había sido acusado de abuso sexual infantil y se murió impune, ¿no? Así, no obtuvo ningún tipo de castigo terrenal, nunca enfrentó a la justicia, otro legionario de Cristo. Y pues bueno, así es la realidad. Bueno, esto le responde el presidente López Obrador a Rafael Ramírez, quien le insiste, ¿no? Le reprocha a López Obrador si no es falta de sensibilidad celebrar ante los hechos de violencia, y como tratando de meterse ahí en la pregunta, pues le cuestiona si ya había invitado al Papa Francisco a México. El presidente primero le comenta que, miren, esa es otra circunstancia, ¿no? Aquí se lo vamos a poner. ¿Para qué se lo detallo yo? Si podemos ver este momento de la mañanera muy interesante. Aquí Rafael va a asegurar que ya le había dicho el presidente López Obrador quién era él y de qué medio venía, que orgullosamente de la organización mexicana el OEM, ¿no? Esta organización del Sol de México, pero no dio su nombre. De que no dio su nombre, no dio su nombre. Es más, perdón que lo tire al agua con esto, don David, que podríamos ir primero al clip 9, nada más la primera parte para que usted vea que no se presenta con su nombre ni con su medio. Rápidamente, vamos al clip 9, vamos para que usted vea y usted me dice si Rafael se presenta o no. Hola, buenos días, presidente. Quiero ser muy breve, nada más preguntarle sobre el comentario del obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio. ¿Quién pidió? No, ¿verdad? Dice que quiere ser muy breve, que no sé qué, que badabín badabao y etcétera, no se presenta. Le digo, lo hizo hace ya mucho tiempo, en una de las participaciones que ha tenido hace mucho tiempo en la conferencia de prensa mañanera. Bueno, esta es la parte en la que le reprocha a López Obrador si no es falta de sensibilidad celebrar ante los hechos de violencia, mete por ahí la pregunta del Papa, se pelea con el presidente, le dice que no le gusta que lo critiquen. Usted decida, dígame usted, aquí yo le voy a preguntar a usted al final si se marca la línea entre el periodista y el cabildero. Más preguntarle, ¿no se le hace una falta de sensibilidad festejar cuando han ocurrido todos estos hechos de violencia? Y ha invitado al Papa ya que manifiesta su admiración por él. Sí. ¿A venir a México? Y hemos tenido, ¿Qué comunicación. ¿Qué le ha dicho? De que le tiene mucho cariño al pueblo de México. ¿Tú de qué periódico eres, Sol? Ya le había dicho El Sol de México, y orgullosamente de la organización editorial mexicana. Sí, con razón. Pero
Sí, entiendo, no, de veras. Entiendo que no le gusta la crítica. No, es que es un periódico completamente pero independientemente yo soy periodista y estoy de obligado derecha a preguntarle. Y defensor de los corruptos, pero te contesto. Gracias. Pues mira, ahí está, ¿no? Y digo, continúa la plática. Dice que él está obligado a preguntarle por qué es periodista. Pues mire, no sé si es así como se debe hacer el planteamiento, ¿no? Honestamente, por supuesto que como periodistas, como corresponsales, tenemos que hacer las preguntas, los cuestionamientos. El objetivo último del periodismo es buscar la información y presentar la información, ¿no? Dar la información. Ese es el objetivo del periodismo. Y por supuesto que un corresponsal tiene que hacer la mayor cantidad de preguntas, no puede ser pues cercano al poder, tiene que ser crítico, claro está. Por eso es que yo quiero que sea usted el que decide. ¿Es esto periodismo crítico o responde directamente a lo que se sugiere o se solicita? Mire, ya ni siquiera desde el Sol de México, sino desde las esferas del poder. Se lo pregunto porque hubo más intervenciones muy cuestionables, ¿no? Como también, mire, como si fuera el vocero de Xóchitl Gálvez, Rafael le restriega en la cara a López Obrador que la ridícula panista lo llamó machista, ¿no? Y el presidente dice, bueno, a ver, yo respeto el punto de vista de Xóchitl, pero pues ella es la candidata de la mafia del poder, y para ser más claros, la candidata de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Claudio X González, de otros traficantes de influencias, y le dio una muy buena explicación, larga de esas explicaciones que da López Obrador a los reporteros. Después hablaría de la parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, quiero poner ese tema en otro clip, pero en unos momentos más, porque, insisto, ¿no? También como como si se tratara del representante de los ministros, Rafael Ramírez fue ahí a defender los salarios de estos, al asegurar que la Corte pues ya le respondió que según ellos no pueden tener el salario menor que el del presidente de la República. Es más, usted decida, nada más vamos a poner la pregunta. Ahorita la vamos a platicar porque ese es un tema aparte, lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a poner solamente la pregunta, mi querido don David, que es el número 12, la pura pregunta. Y usted dígame si este es un corresponsal haciendo un cuestionamiento a un funcionario público, a un presidente, o una persona que está defendiendo una pasión o un interés, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ayer le estaba diciendo que no se pueden bajar los salarios. Le recordaron que los sueldos ya acordaron disminuirlos en el 2019 y bueno, le responden que basados en el artículo 123, pues no se pueden hacer diferencias en los sueldos y tampoco que un poder puede subyugar a otro, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Pues le digo, no, una cosa es oiga, fíjese, presidente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le respondió en tal, supongo que usted ya conoce esta determinación que hizo. ¿Cuál es su opinión, no? No darle así de, es que ellos dicen esto y pues yo entiendo que esto. ¿Me explico? Pero esa es mi opinión, la opinión que cuenta es la suya. Se lo planteo también porque mientras López Obrador aseguraba pues que era de esperarse que los ministros leguleyos justificaran estos salarios millonarios, que se pusiera a exhibir los 40 excesos de los ministros, que volviera a hablar y poner el artículo 127 constitucional, llegó un punto en el que el reportero le reprochó a López Obrador que tenga una camioneta y un Jetta. No es broma, de verdad. Dice, a ver, en algún momento de la conversación, Rafael Ramírez del Sol de México interrumpe a López Obrador y dice, ¿sabes que los ministros dicen que usted también tiene gastos, ¿no? Y el presidente dice, sí, es que son viáticos por mi trabajo, tengo que viajar en avión y si es en arenas comerciales, como recordarás, ya no tenemos el avión presidencial y nada más. Dice, ay, sí, pues yo lo he visto cuando va a practicar deporte, no solamente va en un Jetta, sino en una camioneta. Yo verdaderamente me boté de la risa, ¿no?
me porté de la risa al pensar en cualquier otro mandatario del mundo. Cualquier otro mandatario del mundo, a cualquier otro mandatario del mundo no le acompaña una camioneta, sino un convoy de motocicletas, camionetas, helicópteros. Bien, el caso del presidente Biden acá en Estados Unidos se entiende obviamente, ¿no? Tiene pues a todo el servicio secreto detrás de él, ¿no? Por cualquier cosa. Muchos mexicanos quisieran que así fuera con el presidente López Obrador, porque pues es, vamos, el presidente de México, ¿no? No se puede arriesgar. A él le gusta decir esta cosa con la que yo no estoy de acuerdo, de que el pueblo lo protege y etcétera, ¿no? Pero pues imagínese, si López Obrador ya renunció a una cantidad exorbitante de camionetas que acompañaban, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, helicópteros, etcétera, etcétera, y ahora nada más en estos viajes que hace o salidas que hace, lo acompaña un Jetta, bueno, van un Jetta y una camioneta, ¿es eso cuestionable? Especialmente al hablar del caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos cada 2 años pueden renovar la camioneta blindada que les dan y se la pueden quedar. O sea, a los 2 años, según esta lista de 40 privilegios, 40 excesos de los ministros, a los 2 años de que tiene una camioneta de estas blindadas, se la pueden ellos quedar y les tienen que renovar una nueva. Esto fue un pleonasmo, ¿no? Les tienen que dar una nueva, le ofrezco disculpas, les tienen que dar una nueva el Poder Judicial, otra camioneta blindada. Si usted no lo sabe, el mantener una camioneta blindada es muchísimo dinero. El hacerla blindada es muchísimo dinero. El mantenerla, porque yo no sé por qué, no sé de este tipo de cosas, nunca he tenido una camioneta blindada, pero entiendo que expiran de alguna otra forma y se tienen que restablecer, el blindaje. Expiran como un plátano. Entonces, imagínese, mientras estos cuates les dan una cantidad exorbitante de vehículos y etcétera, al compañero Rafael Ramírez le molesta y dice que ha visto a López Obrador gastando el dinero del pueblo de México en un Jetta y en una camioneta. Miren nada más. También los ministros respondieron que usted pues tiene pues algunos gastos además de sí, los viáticos por mi trabajo, nada más. Solamente eso, o sea, los boletos de avión y los gastos que tengo. Bueno, pero yo he visto cuando sale a practicar deporte que lo acompañan no un Jetta, sino otro. Pues a ellos cuánto los acompañan. O sea, dice ahí, por ejemplo, un vehículo. Pues fíjense, ¿no? Ay, pero no, presidente, yo he visto que lo acompañan un Jetta y otra camioneta, ¿no? Pues no mames, cabrón. En comparación con los que acompañan a los ministros y a cualquier otro politicazo de México, cualquier otro senador, senadora, diputado, diputada, los acompaña un séquito de gente y de guaruras y etcétera, etcétera, ¿no? Y mire, pues no se cuestiona, ¿no? Son personajes públicos, a lo mejor pueden tener algún tipo de amenaza en su contra o etcétera. Pues está bien. Lo que sí es cuestionable es que tengamos, y no es por defenderlo, pero tengamos un presidente que renuncia al avión presidencial, renuncia al Estado Mayor Presidencial, un aparato de miles de personas para protegerle, renuncia a camionetas para protegerle, helicópteros, vehículos blindados y etcétera. Y ahora se maneja como presidente de la República en un sedán llamado Jetta, ¿no? Que es el coche clásico de la Volkswagen, en un sedán, y lo acompaña un grupo en una camioneta, ¿no? Y eso para el compañero pues es escandaloso y es cuestionable. Por eso es que quiero yo que usted me diga si verdaderamente cree que hay una diferencia entre lo que plantea él y lo que plantea otro tipo de reporteros. Mire, otra de las situaciones interesantes es que le recrimina a López Obrador por qué tanta reja y tanto policía cuidando Palacio Nacional y lo acusa de ser lo mismo que otros.
Miren nada más. Deja en Palacio Nacional y tanto policía de la Ciudad de México aquí controlando accesos. No. Pues es casi lo mismo, ¿no? No es lo mismo, sí. No hay ningún problema. Sí, hay malandros, pero ya los conocemos, ¿no? Delincuentes de cuello. Oiga, y además, mire, si tenemos las constantes amenazas, estas marchas en las que quieren ir a destruir a Palacio Nacional y etcétera, pues yo no entiendo como por qué tendría que haber un problema de algún tipo de gran seguridad en la residencia oficial y oficina gubernamental por excelencia como es Palacio Nacional. ¿Sabe usted el dispositivo de seguridad que existe en la avenida Pennsylvania en Washington, D.C., donde está la Casa Blanca? Bueno, está cerrada la avenida Pennsylvania al tráfico de coches, ¿no? O sea, no puede pasar la gente caminando, se le quedan viendo feo unos agentes del servicio secreto a uno, está enfrente del Parque Lafayette lleno de cámaras, lleno de policías de D.C., ¿no? Y eso pues se entiende, ¿no? Yo no sé dónde chingado saca esto de que es igual. Pues sí es igual a otros momentos de la historia de México, pues sí, porque es el presidente de México, ¿no? O sea, y es la sede oficial del gobierno, ¿no? O sea, tendría que estar custodiada, ¿no? Yo no sé no sé si Rafael Ramírez cuestionó el fuerte dispositivo de seguridad que existía en tiempos de Enrique Peña Nieto. No lo sé, no lo leía, nunca lo he leído, ¿no? Sé que se la septien, pero no sé si en algún momento Rafael Ramírez cuestionó en El Sol de México estos personajes que eran del Estado, evidentemente del Estado Mayor Presidencial, pero que andaban trajeados por todas partes, u otros andaban en un uniforme ya sea negro, completamente negro o completamente gris, ¿no se acuerda usted? Ahí todo por Palacio Nacional, con vallas y etcétera. Y mire, incluso en el caso de Peña Nieto, pues entendería, ¿no? O sea, es Peña Nieto cualquiera, pues, ¿no? Pues es el presidente de México. O sea, ¿con qué cara va Rafaela, por ejemplo, a cuestionarle esto a Biden, no? Pero mucha seguridad es lo mismo, ¿no? ¿Por qué tiene ahí cerrada la avenida Pensilvania, presidente? ¿Por qué tiene ahí cámaras y agentes en todas partes? ¿Por qué hay cámaras ahí en el Parque Lafayette, presidente? Pues no sé, güey, no mames. No sé, porque soy el presidente, porque esta es la sede gubernamental, porque se trata de la seguridad nacional, es un asunto de seguridad nacional, la seguridad de un presidente, no mames, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Continuaron este tipo de recriminaciones, pero llegó otro momento interesante de la mañanera en el que también uno se cuestiona esta diferencia entre el cabildeo y el ejercicio claro del periodismo y la actitud de un reportero. Mire, por supuesto que aquí no tenemos algo personal ni contra Rafael Ramírez o Dalila Escobar o Sara Pablo, no, las y los respetamos como nuestros compañeros corresponsales, algunos de ellos no ellos, pero conocemos otros corresponsales que como nos discriminan, nos minimizan, a pesar de que también estudiamos en las mismas universidades que ellos, si es que estudiaron también, ¿no? Hemos estado también en los medios de comunicación corporativos durante un largo tiempo y ahora como hacemos esto desde YouTube, desde la independencia, pues ya no nos ven así como, nos ven menos. Y en esos youtuberos, pues a mucha honra, ¿no? El ser periodistas independientes en YouTube no tiene nada de malo. Vamos a poner siquiera las redes sociales. Pero no, le digo esto porque me llamó mucho la atención la participación de la compañera Marta Obeso en la mañanera. Ya sabe usted que Shaila Rosagel, por alguna razón, constantemente pregunta a situaciones que tienen que ver con las vacunas, ¿no? Siempre saca lo de las vacunas. Es frontera, vacunas, Hermosillo, Sonora, ¿no? Frontera, vacunas, violencia en Tijuana. Frontera, vacunas, Yaquis. Frontera, vacunas, bueno, toda esa región, ¿no? Pero siempre específicamente es lo de las vacunas. Y esto provocó que el presidente le diera la palabra al doctor Hugo López-Gatell, quien empezó a explicar lo que le había cuestionado Shaila Rosagel y que ya había explicado en algún momento, ¿no? Y que bueno, pues uno dice, oh, ok. Y mientras esto ocurría, la compañera Marta Obeso empezó a cuestionarlo muy duramente y a grito pelado sobre circunstancias
X, ¿no? En la mañanera que no pudimos escuchar, eran inteligibles. Después nos dimos cuenta que se trataba del tema que siempre pone también Marta Obeso en la mañanera, que es el de la medicina tradicional. Y mire, ¿quiénes somos nosotros en Sin Censura para decir para cuestionar que algún compañero traiga siempre el mismo tema a la mañanera, ¿no? Porque nosotros constantemente estamos como periodistas militantes luchando por usted que nos ve, que nos escucha como inmigrante acá en los Estados Unidos, y constantemente hacemos denuncias sobre lo que ocurre aquí en los consulados, o sobre la situación a la que usted se enfrenta, o sobre algún tipo de prioridad que usted podría tener o beneficio que usted podría tener, porque usted está manteniendo a México con sus remesas, ¿no? Punto número uno, entre tantas cosas. Y porque nosotros somos migrantes, ¿no? ¿Quiénes seríamos nosotros para hacer este tipo de cuestionamientos? Lo único que quiero señalar es, llama mucho la atención que pues se tenga siempre el mismo tema, que haya compañeros que siempre lleven este mismo tema y estén duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y hoy se dio un enfrentamiento muy duro. El doctor López-Gatell se enfrasca en una discusión a gritos con Marta Obeso, quien lo cuestiona duramente sobre esta reunión en el campo de la medicina tradicional. Y usted lo va a ver ahora, López-Gatell, de forma pasiva-agresiva, primero le explica que tendrán dicha reunión con personas expertas en el campo y con empresas como la que dijo representa a Marta Obeso. Le dijo así su empresa, provocando que la reportera, bueno, pues le exigiera también a gritos que diera a conocer cuál es la compañía para la que Gatell dice que ella trabaja. Este fue el incidente, y ya con esto cerramos el cuestionamiento en esta delgada línea entre el periodismo y el cabildeo. Con mucho gusto. Aquí ya es otro cambio de tema. La reunión que usted pidió y que instruyó el presidente, con mucho gusto lo vamos a tener. Estamos organizando a distintas personas expertas en el campo. Lo que queremos es que sea productiva. Hay empresas con interés comercial, como la suya, que han ido promoviendo la idea de tener registros sanitarios para productos potencialmente medicinales. Nada tiene que ver o poco tiene que ver con la medicina tradicional e indígena, pero dado el interés que usted ha tenido, nos parece saludable tener una conversación al respecto. La salud también recomienda que se integre el sistema público de salud a la medicina tradicional. Así es. Ahí tenemos expertos. Si usted sabe cuál es mi empresa, quiero que la diga en este momento. Desde luego que tenemos expertos, entre otros nuestro muy querido y respetado titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, nos está ayudando a identificar a las personas más compenetradas con la medicina tradicional e indígena, que justo es lo que se recomienda tener. Bueno, pues así fue, ¿no? Muy interesante, muy duro este planteamiento, y yo le digo, ¿no? Aquí pues hay que simple y sencillamente continuar con el cuestionamiento y mire, somos libres, ¿no? La verdad es que cualquiera es libre en estos momentos de ir a la conferencia de prensa mañanera, y se supone que la gente que va a esta mañanera a hacerle preguntas al presidente de la República también representan al pueblo, así como tenemos a nuestras diputadas y diputados, a nuestras senadoras y senadores, a nuestros presidentes municipales, gobernadores y etcétera, que supuestamente nos representan ante el poder. Es lo mismo con los periodistas. No sé tanto si con los cabilderos, pero también nosotros tenemos como periodistas que representarlo, usted que nos ve y que nos escucha, representar sus intereses, representar el bien y el progreso, representar el bien del común denominador, ¿no? En definitiva, e insistiendo en que, pues sí, en efecto, otra de los objetivos del periodismo es motivar en usted el espíritu crítico para que se establezcan estructuras mucho más democráticas en las sociedades de hoy, ¿no? Así de sencillo. Eso es una cosa, ¿no? El luchar por el pueblo, y otra cosa muy distinta es el cuestionar o defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuestionar o defender al obispo de Apatzingán, el defender a Xóchitl Gálvez en la mañanera, ¿no? Imagínense defender a Xóchitl Gálvez en la mañanera, o bien enfrascarse en un rollazo por una situación que pues no sé si sea tan necesaria de la discusión como es el de la medicina tradicional. Por supuesto que es importante y que es necesaria en nuestra vida, en nuestro sistema de salud, pero
pero con esta constancia y este debate tan acalorado, decide usted, ¿eh?